Amigos del pensamiento crítico, hoy tenemos que hablar del verdadero rostro del poder. Un rostro que sonríe mientras manda callar, un rostro que no tolera la crítica, que persigue la disidencia y que mientras grita que defiende la democracia, trabaja día y noche para silenciarla. Este episodio no es sobre una ley ni sobre una mañanera más, es sobre una maquinaria que se ha vuelto experta en disfrazar la censura de justicia y el castigo político de corrección democrática. ¿Qué pasa cuando el poder se obsesiona con tener siempre la razón? ¿Puede una democracia sobrevivir si castigar la crítica se convierte en política de Estado? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a dejar que avance este ciclo autoritario sin hacer nada? Quédate, que ya te lo responderemos. Imagínate esto. Un país que presume de libertad de expresión mientras reforma sus códigos penales para callar a los críticos. Un gobierno que denuncia la violencia política, pero solo cuando la crítica viene del lado equivocado. Un régimen que acusa al periodismo independiente de mentir mientras instala secciones oficiales en sus conferencias para etiquetar a sus detractores. Así funciona el México actual, bajo el nuevo liderazgo de Claudia Sheinbaum. El aparato de poder heredado por López Obrador no solo se mantiene, se perfecciona. Y su primera obsesión es silenciar. Silenciar al periodista, al activista, al ciudadano, al académico, al usuario incómodo de redes sociales. Nadie escapa al radar de un régimen que ve la crítica como traición. El caso más simbólico y quizás el más grotesco fue el del detector de mentiras de la mañanera, donde la presidencia decide qué es verdad y qué no. Y desde este púlpito se estigmatiza a quien cuestione. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo advirtió. Se trata de un mecanismo peligroso de violencia y estigmatización contra la prensa. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Lo suspendió? No. Lo institucionalizó con Claudia Sheinbaum al frente. Y esto, como vamos a ver, no es un exceso aislado, es una política, una doctrina, una prioridad. En Morena no solo incomoda la crítica, se reprime, y eso nos pone frente a una encrucijada. O normalizamos la censura o aprendemos a resistirla. La censura judicial como castigo político. Cuando un gobierno persigue a quien piensa distinto, no es un exceso ni una anomalía, es una política de Estado. Y en México, esa política ya no necesita máscaras. Lo que hemos presenciado en los últimos meses es una ofensiva abierta, coordinada y sistemática contra el periodismo crítico y la ciudadanía incómoda. Héctor de Mauleón, periodista del Universal, fue perseguido desde los órganos electorales por escribir sobre los presuntos vínculos turbios de una funcionaria estatal. No solo se le señaló desde el poder, sino que también se buscó intimidar al medio completo. En Campeche, otro periodista fue condenado por una jueza a pagar una multa millonaria y se le prohibió ejercer durante 2 años su profesión. ¿Su crimen? Criticar a la gobernadora. En Puebla se aprobó una ley de ciberacoso tan ambigua que permite castigar penalmente a cualquier mensaje ofensivo en redes, dejando al criterio de la autoridad decidir qué es ofensivo y qué no. El patrón claro está. Se está construyendo un marco jurídico diseñado para callar. En Sinaloa se intentó algo similar con una iniciativa que buscaba castigar la difamación emocional. Sí, escucharon bien. En Sonora una mujer fue sancionada con una multa, una disculpa pública diaria durante 1 mes y la inscripción en el Registro Nacional de Personas Violentadoras por haber dicho que una candidatura se manipuló para favorecer a la esposa de un diputado. Una sanción desproporcionada, ejemplarizante y que busca una cosa, que otros no se atrevan a hablar. Y a nivel federal, el intento de reforma en telecomunicaciones buscaba permitir al gobierno suspender cuentas en redes sociales a discreción. Todo esto ha ocurrido en solo unos meses. No son hechos aislados, es un ecosistema represivo en expansión. La censura ya no es limitada a discursos del poder. Ahora se codifica, se legisla y se ejecuta con firma oficial. Estamos viendo cómo el régimen transforma el sistema legal en un arma contra la crítica. Y eso, amigos del pensamiento crítico, no es otra cosa que autoritarismo en su fase madura. La mañanera como aparato de control. La concentración del poder en México no solo avanza en los tribunales o en las leyes, también se ejecuta cada mañana desde el micrófono más poderoso del país. La conferencia matutina que López Obrador convirtió en un espectáculo diario no fue una innovación en comunicación política, fue la instauración de una tribuna permanente de intimidación y propaganda. Ahí, con nombre y apellido, se descalifica a periodistas, se miente abiertamente sobre medios críticos, se difunden datos personales y se asusa al linchamiento digital. Y hoy, con Claudia Sheinbaum al frente, el formato no solo continúa, sino que se institucionaliza. El quién es quién en las mentiras fue rebautizado como el detector de mentiras y conserva su esencia autoritaria, atacar públicamente a quienes se desvían del discurso oficial.
No es un segmento informativo, es un sistema de censura en cadena nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo advirtió de forma tajante. Su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pidió al Estado mexicano eliminar ese espacio por considerarlo un instrumento de estigmatización que pone en riesgo a los periodistas. La respuesta del gobierno: lo mantuvo, lo protegió, lo convirtió en pieza central del nuevo aparato de comunicación. Esta decisión no es solo una obstinación, es una demostración de fuerza y de intención, porque el objetivo nunca fue rendir cuentas, sino castigar la crítica y blindar la narrativa del poder. En ese espacio no hay diálogo ni apertura, hay señalamiento, burla, desprecio y difamación. Se construye un enemigo cada mañana para alimentar una base política fanatizada y desconectada de los hechos. Esta herramienta, lejos de desaparecer con el cambio del gobierno, está evolucionando. Con Sheinbaum no se disfraza, se sistematiza. La propaganda se presenta ahora con estética más pulida, más técnica, más institucional, pero el fondo es el mismo: censura y poder unidireccional. No hay interés en la pluralidad ni en la crítica honesta. Hay obsesión por controlar la conversación pública desde el púlpito presidencial. Y mientras ese púlpito siga funcionando como tribunal y patíbulo, la libertad de expresión en México seguirá asediada todos los días, en vivo y en cadena nacional. El monopolio de la verdad oficial. Uno de los rasgos más peligrosos de cualquier régimen autoritario es su obsesión por imponer una sola versión de la realidad. Y en México esa obsesión ya no se disfraza. El poder no solo quiere gobernar, quiere dictar lo que es verdad y lo que no. Quiere que su discurso sea el único válido, el único repetido, el único permitido. Cualquier otra voz que lo cuestione no es disenso democrático, es un enemigo del pueblo. Bajo esa lógica, la crítica se vuelve sospechosa. El periodista, un adversario; el ciudadano que duda, una amenaza. Es una forma de gobernar basada en el miedo, no en la razón. Este intento de monopolizar la verdad se traduce en reformas legales, en castigos mediáticos, en sentencias absurdas y en un aparato de comunicación que no informa, adoctrina. El morenismo no quiere una conversación pública, quiere una sala de eco. Y ese eco es sostenido por bots, por medios alineados, por influencers subversionados y por funcionarios que repiten sin cuestionar. La idea de que puede haber otra forma de ver el país, más crítica, más documentada, más incómoda, simplemente no cabe en el esquema del poder actual. Aceptar una opinión distinta sería reconocer que se puede estar equivocado. Y eso, para un régimen que basa su legitimidad en el relato heroico de una transformación infalible, es inaceptable. Lo más grave es que esta dinámica empieza a permear en la vida cotidiana. La ciudadanía empieza a autocensurarse, los medios locales piensan 2 veces antes de publicar, las universidades evitan incomodar al poder, las redes sociales se llenan de silencio o de gritos amplificados por el Estado. Así opera el monopolio de la verdad, no obligando a todos a pensar igual, sino castigando a quienes se atreven a pensar distinto. La verdad oficial no necesita pruebas ni argumentos, solo necesita repetirse sin pausa. Por eso, la censura no es un error de este régimen. Es su combustible, es el pegamento que mantiene unida una narrativa que no se sostiene con hechos, pero que aún sobrevive gracias al miedo. De la ley a la represión social. Lo que empieza como censura desde el poder acaba contagiando a toda la sociedad. Cuando el gobierno premia la intolerancia y castiga la crítica, está moldeando un país donde disentir se vuelve peligroso, no solo frente al Estado, sino también frente a los demás. En México ya lo estamos viendo. No hace falta que un periodista sea llevado ante un tribunal para saber que cruzó una línea. Basta con que un líder político lo señale en público para que se active la maquinaria del linchamiento digital, el hostigamiento organizado y, en los peores casos, la amenaza directa. En este ecosistema la represión se vuelve difusa. No siempre viene desde un juez, a veces viene desde un seguidor fanático, desde una cuenta anónima o desde un funcionario que usa su poder para intimidar. Lo alarmante es cómo esta dinámica se normaliza. Como si fuera razonable que una ciudadana se deba disculpar 30 días seguidos en sus redes sociales solo por hacer un comentario sobre una candidatura. Como si fuera aceptable que la ley castigue emociones supuestamente dañadas sin evidencia ni debido proceso. Como si insultar o criticar a una figura pública fuera equiparable a ejercer violencia real. Este tipo de reformas y sanciones no buscan justicia, buscan ejemplo. Quieren que otros lo piensen 2 veces antes de hablar y muchas veces lo logran. El miedo es contagioso. Se instala en conversaciones privadas, en medios que se autocensuran, en activistas que se repliegan y en ciudadanos que prefieren callar. Pero esto no es un accidente, es el resultado de una estrategia que mezcla ley, presión social y propaganda oficial. Se castiga desde lo legal,
Se expone desde el micrófono presidencial y se ejecuta desde una sociedad dividida, irritada, atemorizada. Así funciona la censura moderna. No necesita cerrar medios ni encarcelar a miles. Les basta con dejar claro que hay consecuencias por hablar. Y una vez que eso se entiende, el silencio se vuelve costumbre. En ese silencio impuesto está el verdadero triunfo de cualquier régimen autoritario, porque sin voces críticas ya no hace falta justificar el poder, solo ejercerlo. Callar o resistir al poder autoritario. Llegamos a un punto en que cada voz crítica que sigue hablando lo hace contracorriente, pero también lo hace con más peso. En un país donde el poder se ha blindado con leyes punitivas, reformas diseñadas para censurar y una narrativa oficial que convierte la crítica en traición, resistir ya no es una opción simbólica, es una necesidad democrática. Porque lo que está en juego no es solo la libertad de expresión, es el derecho a disentir, a debatir, a construir una sociedad plural sin miedo a represalias. Lo más peligroso del momento en el que vivimos no es que el poder mienta, es que ha logrado institucionalizar el castigo a quien lo desmiente. Y eso no es política, es represión. Pero hay algo que el régimen todavía no puede controlar por completo: la voluntad de la gente. Esa voluntad se manifiesta en periodistas que siguen publicando aunque los persigan, en ciudadanos que exigen transparencia aunque los difamen, en plataformas independientes que informan aunque las intenten callar. Y también en cada persona que elige no compartir propaganda, que decide apoyar proyectos críticos, que elige informarse, compartir, debatir. Ese es el campo de batalla, no en el Congreso, no en la Corte, sino en cada conversación, en cada red social, en cada decisión cotidiana de no callarse. Si el poder quiere imponer una sola versión del país, nuestro deber es mostrar las otras. Si busca intimidar, nuestra respuesta debe ser organizarnos. Si intenta silenciar, la respuesta es hablar más fuerte, con más datos, con más argumentos. No es fácil, no es cómodo, pero es necesario. Porque si dejamos que el miedo avance, el régimen ya no necesitará usar sus mecanismos de censura. El silencio llegará solo. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos voces valientes, pensamiento crítico y resistencia activa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que la censura se vuelva normal? ¿Vamos a seguir normalizando que opinar tenga consecuencias legales? ¿O vamos a poner un alto mientras estamos a tiempo? Te leemos en los comentarios.